Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio llamado Meditación Cristiana, un espacio donde encontrarás un consejo de vida, un consejo de parte de Dios que escuchamos a través de su hermosa palabra. En la palabra de Dios encontramos diferentes temas para diferentes situaciones que tenemos o que tiene el ser humano en la vida. Y uno de estos temas es problemas en el matrimonio o dificultades en el matrimonio. Y voy a compartir con ustedes el capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nos dice así: Ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. Me preguntaron si sería mejor que un hombre no toque a una mujer, pero yo les digo, para evitar el pecado sexual es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa, de la misma manera la mujer con su esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración, pero después unirse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Esto que les digo es una concesión, no una orden. Me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse, como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Todos somos diferentes. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse, como yo. Pero si no se pueden controlar, es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse. A los casados les doy una orden, que no es mía, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si se separa, que no se vuelva a casar o que vuelva con su esposo. De la misma manera, el esposo no se divorcie de su esposa. A todos los demás les digo esto yo, no el Señor. Si la esposa de algún hermano no cree en Cristo, pero acepta vivir con él, que el hermano no se divorcie de ella. Si el esposo de una mujer no cree en Cristo, pero acepta vivir con ella, que la mujer no se divorcie de él, porque el esposo que no es creyente se hace santo por la unión con su esposa creyente, y la esposa que no es creyente se hace santa por la unión con su esposo creyente. Si esto no fuera cierto, entonces sus hijos serían impuros, pero ahora ellos son santos. Pero si el esposo o la esposa que no cree quiere separarse, dejen que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no tiene obligación, porque Dios los ha llamado a vivir en paz. Tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo, y esposos, su ejemplo puede guiar a su esposa a ser salva. Uno no sabe qué puede pasar más adelante. Cada cual debe vivir de acuerdo con lo que el Señor le ha asignado, y tal como era cuando Dios los llamó, esa es la norma que enseño en todas las iglesias. Si un hombre ya estaba circuncidado cuando Dios lo llamó, que no la deshaga. Si no estaba circuncidado cuando Dios lo llamó, que no sea circuncidado. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. Cada uno debe seguir igual como estaba cuando Dios lo llamó. Si era esclavo cuando Dios lo llamó, no te preocupes, pero si puedes conseguir la libertad, búscala. Pues si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres un hombre libre que pertenece al Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Dios ha pagado un precio por ustedes, así que no sean esclavos de nadie. Hermanos, en esta nueva vida con Dios, cada uno de ustedes debe seguir en la condición que estaba cuando fue llamado. Con respecto a los que no se han casado, no tengo ninguna orden del Señor, pero les voy a dar mi opinión personal. Pueden confiar en mí porque el Señor me ha dado su misericordia. Creo que es mejor que no se casen debido a los tiempos difíciles que estamos pasando. Si tienes mujer, no trates de separarte de ella. Si no estás casado, no busques esposa. Pero si decides casarte, no es pecado.
Tampoco es pecado que una virgen se case. Sin embargo, los que se casan tienen dificultades que yo quisiera evitarles. Lo que quiero decir es esto: el tiempo se está acabando. Realmente no importará si están casados o no. No importará si lloran o no, si están alegres o no, si tienen con qué comprar o si no tienen nada. Los que disfrutan de las cosas de este mundo no se apeguen a ellas, porque este mundo, así como lo ven, está por terminarse. Qué hermosa palabra de Dios hemos tenido en esta oportunidad, y como bien sabemos, para cada ocasión, para cada problema, para cada necesidad, para cada situación hay palabra de Dios que nos va a ayudar en el momento difícil. Sabemos esta porción está dedicada a las parejas, a los matrimonios. También este capítulo nos habla de los solteros, de las solteras, de las viudas, de aquellas parejas que el esposo es convertido y la esposa no, o viceversa. Y hay una serie de dificultades que se pueden presentar. Vemos que la palabra de Dios dice que el que se casa va a tener dificultades, y esto es algo muy natural. Vemos que todo hogar, toda pareja tiene sus adversidades, sus dificultades, pero Dios es bueno porque a través de su palabra Él nos informa, nos ayuda para que las cosas funcionen bien. Así que el matrimonio es algo que Dios creó, por lo cual tiene bendición. El que lo hace tiene la bendición de Dios. Esa esposa, ese esposo que Dios te regaló, cuídalo, ámalo. Nunca te niegues a ese hombre o a esa mujer. Los dos los creó Dios, los unió y son una sola carne. Así que Dios, a través de su palabra, nos dice que aunque tengamos aflicciones, es bueno también que recordemos que tenemos la palabra de Dios y que nos aconseja y nos habla en cuanto a nuestra intimidad, en cuanto a estas cosas que muchas veces de pronto nosotros pensamos que no se ven en la palabra de Dios. Pero como les digo, la palabra de Dios tiene tema para cualquier situación que el ser humano tenga. Así que te invito a reflexionar sobre este capítulo, y si tú tal vez estás pasando por dificultades, es la oportunidad de que hables con Dios, ores a Dios, pero también hables con tu esposa, habla con tu esposo. Tienen la bendición de Dios. Así que los invito para reflexionar en este capítulo. Dios los bendiga.